Hola, hoy vamos a hablar sobre la importancia de las biomoléculas en la vida. También será el segundo vídeo donde hablaremos de trastornos de depresión y un enfoque biológico y natural para poder afrontar mejor el problema. En tercer lugar, haremos una breve pero importante reflexión psicológica. Bienvenido aquí a tu canal, a tu club de los poetas vivos. ¡Avanzamos! ¿Recordáis que el otro día hablábamos de aquellos bioelementos, aquellos elementos inorgánicos que están en la Tierra y que componen la casi totalidad de nuestro organismo? Recordamos, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Esa materia inorgánica de la cual, de una manera increíble, acaba formando las biomoléculas. Hoy vamos a hablar de ellas. Estamos hablando de grasas, estamos hablando de proteínas, hablamos de hidratos de carbono, hablamos de aminoácidos, de ácidos nucleicos, de vitaminas. Hoy nos centraremos en tres de ellas. Vamos a hablar sobre los glúcidos o hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas. Comenzamos por las grasas. Los lípidos tienen una función eminentemente energética. De hecho, cuando están en excedente, vamos a decirlo en superávit, tendemos, en cuanto a calorías, tendemos a ir almacenando esos lípidos que los vegetales darían a los aceites. Conocemos muy bien el tema de las grasas. Bien, las grasas, aparte de ser eminentemente energética, también son algo estructurales, porque, por ejemplo, forman parte de las membranas celulares. Asimismo, tienen funciones hormonales. Esas hormonas esteroideas, como la progesterona, como la testosterona, también llevan vinculadas la grasa. Asimismo, vitaminas, las famosas liposolubles, como la vitamina A o la vitamina D. Así pues, vemos que es muy importante que en una buena alimentación haya unas grasas saludables que forman parte, estas biomoléculas, de nuestro organismo. Bien, en segundo lugar hablaremos sobre las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Creo recordar que hay unos 500 tipos diferentes de aminoácidos, de los cuales 20 componen las proteínas. Y a su vez, varias de ellos, lo que vienen a llamarse como aminoácidos esenciales, son aquella parte de las proteínas que no podemos sintetizar en el organismo y que tienen que venir de forma externa a la alimentación. Volvemos a la nutrición como vital en la salud integral de un individuo. Bien, estas proteínas compuestas de estos aminoácidos tienen funciones vitales. De hecho, es la biomolécula con mayor número de funciones. Están prácticamente en todas las reacciones del organismo. Estamos hablando de que su principal función es la estructural, pero también hay labores endocrinas, labores a niveles de neurotransmisores. ¿Os acordabais cuando hablábamos de la depresión y los neurotransmisores? Bueno, enzimáticas, hormonales, bueno, realmente su función eminentemente es estructural, con todo esto que os digo, y también podrían ser como parte energética en un momento dado. Por lo tanto, volvemos a ver la proteína como una parte fundamental del organismo. En tercer lugar, vamos a hablar ligeramente sobre los hidratos de carbono glúcidos. Bien, estos hidratos de carbono, según su composición o sus eslabones químicos, vamos a tener de más simples a más complejos, desde monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Me centro un momento en estos últimos, ya que estos son los que nos dan esa energía pautada a lo largo del tiempo y, de alguna manera, creo que es 4,3 calorías por cada gramo de carbohidrato, y en los carbohidratos complejos, legumbre, cereal integral, estaríamos hablando de conceptos muy interesantes como bajo índice glucémico, etcétera, que ya iremos hablando con el tiempo, ¿no? Lo importante es que veamos qué importante también es el carbohidrato como unidad de función o de facilitación de energía en el organismo. Bien, seguiremos hablando en otros vídeos un poquito sobre las vitaminas y los ácidos nucleicos, que merecen
un apartado especial para ellos. Este va a ser el segundo vídeo que dedicamos a los trastornos de depresión. Habrá algún vídeo más para complementar las acciones que nosotros podemos hacer de forma natural para mejorar nuestros estados de ánimo. No obstante, si en algún momento dado algo de lo que aquí hablamos resuena en ti y te está ocurriendo, acude a los profesionales, ya que lo que yo te voy a dar es una información general. Bien, dicho esto, hoy vamos a centrarnos en dos partes muy importantes relacionadas con la depresión. Por un lado el cerebro y por otro lado el intestino. En cuanto al cerebro, se ha observado que en las personas que tienen depresión existe hasta un 30% más de marcadores inflamatorios. ¿Qué estamos hablando con esto? La inflamación de bajo grado, que viene a llamarse así, ocurre cuando a través de quizá alimentación inadecuada o de presencia de neurotóxicos, en el cerebro ocurre esta inflamación que va a dar problemas con la cantidad y la eficiencia de los neurotransmisores de los cuales hablábamos el otro día, ¿recordáis? De dopamina, serotonina, etcétera. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí vuelve un poquito el concepto de la nutrición. Ya veis que muchas veces la salud integral versa en una de sus patas esenciales, es la nutrición, porque esa alimentación no inflamatoria, por ejemplo, lo que llamamos la dieta mediterránea, frutas, verduras, cereales integrales, legumbre, pescados, no abusando de carnes, ese tipo de alimentación es una alimentación adecuada para el funcionamiento de los neurotransmisores y para que no haya procesos inflamatorios. ¿De acuerdo? Por un lado hemos visto el cerebro. Por otro lado vamos a ver el intestino. En los últimos años se ha visto la real importancia de nuestra microflora intestinal y los procesos asociados con problemas de disbiosis. Me explico. La flora intestinal, nuestra microbiota, como se denomina ahora, está en nuestro organismo de forma biológica en un acto de simbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le damos sustento y un lugar donde habitar y esas bacterias que están en cooperación con nosotros nos dan también una serie de productos, de nutrientes o de situaciones que nos hacen estar bien. Hay una simbiosis, hay un equilibrio, pero cuando realmente quizá a través de varios componentes, uno de ellos la alimentación, hacemos una alimentación desnaturalizada, procesada, con muchos azúcares refinados, bueno, pues incluso se habla de gluten o de lácteos en exceso para personas que tienen sensibilidad a la misma, puede darse un fenómeno de disbiosis, es decir, ese equilibrio entre bacterias y organismo no se da ya, desaparece y empieza a haber problemas. Esos problemas generan un aumento de la permeabilidad en el intestino, es decir, macromoléculas o moléculas que no deberían de pasar, acaban pasando al torrente sanguíneo y nos generan problemas. Hemos hablado antes de los neurotóxicos en el cerebro. Entonces, muy importante una alimentación basada, como decimos, en productos reales, no desnaturalizados, integrales, para que nuestro organismo tenga esas bacterias originarias nuestras en un equilibrio adecuado. Bien, volveremos a hablar sobre los trastornos de depresión un poquito más, con algunos tips concretos de qué cosas podemos ir haciendo para mejorar nuestro estado de salud integral y por ende también este estado mental. Para terminar el vídeo de hoy, una pequeña reflexión psicológica. Tenemos un mundo donde la cantidad de estímulos y de posibilidades de hacer cosas es infinita, pero a veces nos desvirtuamos y perdemos aquellas 3 o 4 cosas que podemos realmente hacer bien, simplificando nuestra vida, pero dedicándonos a aquello que realmente nos gusta. Todos tenemos una vida laboral, intenta que sea lo mejor posible, y luego ten unos hobbies que te aporten, unas amistades verdaderas, donde estés con personas que te aportan, y dedícate un tiempo a la nutrición, al deporte. En esas bases podrás tener una vida plena en crecimiento personal y rica en experiencias. Esta reflexión psicológica simplemente es una especie de invitación a parar un rato, sentarnos al margen de una televisión, de un teléfono, al margen de todo y de todos, y conectar con nosotros mismos y evaluar qué es lo que queremos hacer realmente con nuestras vidas. El tiempo que pasa es valiosísimo, tan valioso que nunca vuelve. Valoremos bien a qué dedicamos nuestro tiempo, tengamos 3 o 4 actividades que realmente podemos dedicarlas en excelencia
y que nos aporten contenido relevante en nuestra vida. Bien, después de esta última y pequeña reflexión psicológica, decirte que te deseo lo mejor, que espero verte pronto a través de esta pantalla, a través de este Tu Club de los Poetas Vivos, intentando generar un espacio de reflexión, de conocimiento con éxito y que aporte a tu vida. Y nada, avanzamos y te veo pronto aquí en Tu Club de los Poetas Vivos. Que tengas un gran día.